Imagina una noche tan oscura. Secretos susurran en todas las sombras. Shh. Donde la línea entre la verdad y el engaño se desdibuja. En una mansión llena de motivos ocultos, un asesinato envuelto en el misterio espera su desentrañamiento, pero un hombre ha hecho de este su propio juego, y él sabe que cada giro del destino tiene su costo. ¿Se revelará la verdad, o éste seguirá atrapado el ingenioso que sufre al innovador? Por lo que respecta a este misterio, te mantendré adivinando, hasta el último aliento. El fuego crepitaba suavemente en el hogar del modesto, pero inmaculadamente ordenado apartamento de Paul, su calidez lanzaba sombras parpadeantes por toda la habitación. Paul, con una precisión casi obsesiva, ajustaba su bigote. Cada movimiento era deliberado, mientras se miraba en el espejo, mientras Stings tamizaba el correo de la mañana. Hastings se detuvo, sus dedos rozaron un sobre particularmente grueso, de color crema, sus bordes afilados y prístinos, claramente algo importante. Lo desplegó, escaneando el contenido, antes de que su ceño se frunciera en pensamiento. «Es de Lord Arthur Winslow», murmuró, su voz baja y llena de curiosidad. Paul, con expresión ilegible, lo miró. «Winslow, el financiero». Hastings asintió. «De hecho, escribe que teme por su vida. Escucha esto». Se aclaró la garganta, su voz cambiando para imitar la urgencia del autor. «Paul, te ruego ven a Winslow Manor de inmediato. Me están vigilando. Hay susurros en la oscuridad, cortinas que se mueven cuando nadie debería estar allí. He descubierto algo que nunca debí ver. Si te retrasas, es posible que no viva para contarte más. Ven enseguida, antes de que sea demasiado tarde». La mirada de Paul se endureció, sus dedos golpeaban juntos en un patrón rítmico de contemplación. Susurros en la oscuridad, sombras que se mueven. «Un hombre de su estatura no es propenso a fantasías», murmuró, su tono frío. «¿Crees que está realmente en peligro?», preguntó Hastings, con preocupación en su voz. Los ojos de Paul se entrecerraron, un destello calculado parpadeando dentro de ellos. «Creo, Hastings, que Lord Winslow ya está muerto». Hastings retrocedió, su voz se atascó en la garganta. «Pero la carta llegó hoy mismo». La mirada de Paul se volvió afilada, las piezas del rompecabezas ya comenzaban a encajar. «Exactamente, y sin embargo apesta a finalidad. Llegamos demasiado tarde». Sin otra palabra, Paul se levantó de su asiento, se puso su sombrero y abrigo con una elegancia rápida, señalando a Hastings que lo siguiera. Dentro de la hora, ambos estaban a bordo de un tren. La carta pesaba entre ellos como un presagio oscuro. El campo pasaba rápidamente, sus extensiones verdes eran distantes, e indiferentes a los eventos que se desarrollaban. En algún lugar, un hombre había clamado por ayuda, pero en lo más profundo, en la inmensidad de lo desconocido, una mano ya lo había silenciado. El tren se detuvo en Winslow Manor. El cielo, sobre sus cabezas, era opaco y opresivo, reflejando el estado de ánimo que los envolvía mientras subían a la plataforma. La mansión, una silueta melancólica contra el cielo nublado, se alzaba imponente. Sus ventanas oscuras, y su misma presencia, resultaban sofocantes. Hastings se estremeció, a pesar de sí mismo. «No me gusta esto, Paul, algo no está bien aquí». Los labios de Paul se curvaron en una leve y sabia sonrisa. «¿También lo sientes?», preguntó con un suave murmullo. «Una casa que recientemente ha sufrido una gran perturbación». Al acercarse a las enormes puertas de roble, Hastings tocó 2 veces. El silencio que siguió era denso, desconcertante, y pareció extenderse en una eternidad, hasta que la puerta se abrió. Un mayordomo frágil y anciano se paró ante ellos, su rostro, pálido, dibujado y sin vida. «Se les esperaba», dijo su voz apenas por encima de un susurro, haciéndose a un lado para dejarlos pasar.
El aire dentro de la mansión estaba cargado con una quietud peculiar, como si la casa misma contuviera la respiración esperando. ¿Dónde está Lord Winslow?, preguntó Paul, con voz afilada y dominante. El mayordomo dudó, sus manos temblaban ligeramente. En su estudio, señor. Pero debo advertirle, Paul ya avanzaba, ignorando la advertencia. Su mente corría con posibilidades. La gran escalera parecía estirarse infinitamente hacia arriba mientras ascendían. Cada escalón crujía bajo sus pies, un recordatorio constante del peso invisible que colgaba en el aire. Todo este lugar se siente mal, Paul, no me gusta, dijo Hastings. Los dedos de Paul rozaron la barandilla pulida. Su voz era apenas un susurro. No es solo la casa. Algo ha ocurrido aquí, algo irreversible. Al llegar a la parte superior, el mayordomo se detuvo frente a una puerta grande, ornamentadamente tallada. Su expresión era tensa. Debéis verlo por vosotros mismos, dijo, su voz temblando con un temor tácito. Antes de abrir la puerta, la luz parpadeante de una lámpara solitaria iluminaba el estudio, lanzando sombras largas, que parecían estirarse de forma antinatural por toda la habitación. En el centro, Lord Arthur Winslow estaba sentado en su escritorio, su cabeza, ligeramente inclinada, como si estuviera perdido en sus pensamientos. Pero, la mancha oscura que se extendía por su pecho, contaba una historia muy diferente, que estaba muerto. Hastings jadeó, su voz apenas un susurro. Dios mío, le han disparado. Paul dio un paso adelante, sus ojos escaneaban la habitación con la precisión de un halcón. En efecto, pero dime Hastings, ¿dónde está el arma? Hastings parpadeó, confundido. Bueno, seguramente debe estar, y en algún lugar. No, comenzó a buscar en el escritorio, el suelo, pero no había señales del arma. El escritorio se había despejado, excepto por unos papeles dispersos. El suelo, desnudo. El ceño de Paul se frunció mientras estudiaba la escena. Su mente ya comenzaba a unir el rompecabezas. Un hombre disparado a corta distancia, y sin embargo, no hay arma. Curioso, muy curioso. El mayordomo, de pie en la puerta, se aclaró la garganta nerviosamente. El inspector Darley llegó antes que usted, señor. Ya ha examinado el cuerpo. La voz profunda y segura del inspector Félix Darley le sonó desde la puerta. Su presencia era tan imponente como su expresión presumida. Ah, ya encontraron el cuerpo. Supongo que están aquí para investigar, dijo, su tono goteando con condescendencia. Una formalidad, por supuesto. Este caso está abierto y cerrado. La secretaria, la señorita Elena Graves, lo hizo. Los ojos de Paul se estrecharon, sus labios se endurecieron en una leve y divertida sonrisa. Abierto y cerrado, dices, murmuró, con la mirada fija en Darley. Darley sonrió, cruzando los brazos sobre el pecho. ¿Qué pasa, Paul? ¿No estás de acuerdo con mi evaluación? Paul, con expresión ilegible, se ajustó los guantes con lentitud deliberada. El asesinato, inspector, nunca es tan simple como parece, respondió, su voz tranquila y calculadora. Se volvió hacia el cuerpo, su mente ya trabajaba intensamente, y sospecho que este no es un asesinato ordinario. Su voz bajó aún más, apenas un susurro. El verdadero asesino está entre nosotros, y no es quien parece ser. El fuego crujía suavemente en el hogar del pintoresco apartamento de Pau. El aroma de la madera quemada se mezclaba con el del café fresco, mientras ajustaba cuidadosamente su bigote frente al espejo. Hastings, siempre el compañero obediente, hojeaba el correo de la mañana, con una expresión ilegible. Ah, aquí hay algo de interés, murmuró, desplegando un sobre espeso de color crema. Es de Lord Arthur Winslow. Pau se detuvo, sus dedos congelados en el aire, mientras levantaba una ceja con curiosidad.
Lord Winslow, dices, un hombre de renombre. No. Hastings lo miró. De hecho, una figura notable en los círculos financieros, aunque parece que no está escribiendo por bromas. Poe se inclinó hacia adelante, mientras Hastings leía el contenido de la carta en voz alta, su tono cargado de preocupación. Monsieur Poe, le imploro que venga a Winslow Manor de inmediato. Me están observando. Hay susurros en la oscuridad, sombras que se mueven cuando no debería haber ninguna. He descubierto algo que no debía ver. Si se demora, no viviré para contarle más. Venga con prisa, antes de que sea demasiado tarde. Poe frunció el ceño, repitiendo en un susurro, sombras que se mueven, susurros en la oscuridad. Hastings. Esto no suena como los temores de un simple hombre de negocios. Esto es algo más. Hastings se removió incómodo. ¿Crees que está en peligro real? Poe no respondió de inmediato. Su mirada se volvió distante, procesando cada palabra. Finalmente habló con gravedad. Creo, Hastings, que Lord Winslow ya está muerto. Hastings parpadeó con incredulidad. Pero la carta llegó hoy. Poe juntó los dedos, su rostro imperturbable. El momento es demasiado perfecto, Hastings. Demasiado conveniente. Debemos partir de inmediato. Sin decir más, Poe se levantó, se colocó el sombrero y el abrigo, y señaló a Hastings para que lo siguiera. En menos de una hora, estaban a bordo de un tren rumbo al campo remoto, el peso de la carta pesando entre ellos, su ominoso mensaje resonando en sus mentes. Mientras el tren cortaba los campos ingleses salpicados de campanillas, los ojos agudos de Poe se entrecerraban, su mente ya armando el rompecabezas. En algún lugar, un hombre había hecho una súplica desesperada. En algún lugar, una mano ya lo había silenciado. Al llegar a Winslow Manor, la atmósfera era sofocante. La imponente casa se alzaba como un centinela en la neblina grisácea, sus ventanas oscuras y amenazantes. El aire estaba impregnado de una quietud extraña, como si la casa contuviera la respiración. Hastings tocó 2 veces la enorme puerta de roble. Esta se abrió, revelando a un mayordomo anciano, su rostro pálido y demacrado. «Se les espera», susurró, apartándose con lentitud. Poe escaneó el pasillo sombrío, sus sentidos alertas ante la atmósfera opresiva. «¿Dónde está Lord Winslow?», preguntó. El mayordomo titubeó, sus ojos parpadeando nerviosos. «En su estudio, señor, pero debo advertirle». Poe ya se movía con pasos firmes y decididos. Mientras ascendían por la gran escalera, Hastings no podía quitarse de encima una sensación incómoda. «No me gusta esto, Poe, todo el lugar se siente mal». Poe rozó con los dedos la barandilla pulida, y murmuró, «Una casa que ha sufrido una gran perturbación recientemente. ¿No lo sientes, Hastings?». Al llegar al estudio, el mayordomo se detuvo ante una gran puerta tallada. Su voz temblaba. «Debe verlo por usted mismo». Empujó la puerta, revelando una habitación con poca luz. El resplandor titilante de una lámpara proyectaba sombras inquietantes y en el centro, sentado en su escritorio, estaba Lord Arthur Winslow. Su cabeza colgaba ligeramente, como si estuviera pensando, pero la mancha oscura en su pecho contaba otra historia. Estaba muerto. Hastings jadeó con ojos desorbitados. «Cielos, le han disparado». Poe escaneó la habitación con precisión. «En efecto, Hastings, pero dime, ¿dónde está el arma?». Hastings miró a su alrededor, confundido. «Seguramente, debe estar», pero el escritorio estaba limpio, el suelo vacío, el aire pesado por la ausencia del arma. «Curioso», reflexionó Poe. «Un hombre disparado a corta distancia, pero sin rastro del instrumento de muerte». El mayordomo se aclaró la garganta, avanzando con timidez. «El inspector Darley llegó antes que ustedes, señor. Él ya ha
La mirada de Pau chispeó. Allá veo. Encontró el cuerpo. Una voz grave surgió desde la puerta. Era el inspector Felix Darnley, con su abrigo húmedo por la lluvia, y porte autoritario. Supongo que estás aquí para investigar, dijo con seguridad. El caso está bastante claro. Lo hizo la secretaria, Elena Graves. Motivo, la herencia. Medio, una pistola, lamentablemente desaparecida. Oportunidad, tenía acceso al estudio todo el tiempo. Pau alzó una ceja, juntando los dedos con calma. Claro, dices, la sonrisa de Darnley se ensanchó con sarcasmo. Veo que el escepticismo está de moda. Pau alisó sus guantes con elegancia. El asesinato rara vez es tan simple. Inspector, Darnley se rió, condescendiente. Experiencia, Monsieur Pau. Deberías probarla algún día. Pau esbozó una sonrisa sutil. Pero lo hago. Y la experiencia me ha enseñado que las respuestas más simples suelen ser las equivocadas. Mientras Darnley se alejaba para hablar con sus oficiales, Pau se acercó al cuerpo, observando cada detalle con la meticulosidad de un maestro detective. Dime, Hastings, murmuró. ¿Qué te parece extraño? Hastings dudó. Bueno, el arma faltante, supongo, pero hay algo más. Pau observó la postura del cuerpo. Mira cómo se inclina ligeramente hacia adelante, y voló como si hablara con alguien en el momento de su muerte. No esperaba violencia, confiaba en su asesino. Hastings frunció el ceño. ¿Crees que fue Miss Graves? Pau no respondió de inmediato. Sus ojos se fijaron en la chimenea, donde yacía una pequeña pila de cenizas. Con cuidado, tomó un trozo de papel parcialmente quemado, apenas legible, pero una frase se destacó. Darley lo sabe. Hastings contuvo el aliento. No pensarás que... Paul guardó el papel en su bolsillo con voz suave, aunque cargada de intensidad. Creo, Hastings, que el inspector Darley puede estar más implicado de lo que quiere que pensemos. Mientras Darley conversaba con sus hombres, la mente de Pau giraba con las implicaciones del hallazgo. Dime, inspector, intervino Pau con calma. ¿A qué hora llegó usted? La ceja de Darley se arqueó, justo después del disparo. Estaba cerca. Pau sonrió con serenidad, aunque sus ojos brillaban con algo más oscuro. Un momento afortunado, sin duda. El rostro de Darley se endureció. ¿Hay algún propósito en este interrogatorio, Pau? Ya he identificado al culpable. Pau no se inmutó. Pero soy una criatura de hábitos, inspector, y no me gustan los casos que encajan demasiado perfectamente. Un asesinato, un sospechoso, un arma faltante, todo envuelto en un lazo, demasiado conveniente. Hastings se removió inquieto. Pau, ¿no estarás sugiriendo? Pau alzó una mano, interrumpiéndolo. No sugiero nada, Hastings, simplemente observo, y lo que observo, mon ami, es un caso resuelto con demasiada rapidez. Y cuando un caso se resuelve demasiado rápido, suele ser porque alguien quiere que sea así. La mandíbula de Darley se apretó, pero no dijo nada. Pau se volvió para irse, su voz bajando con intensidad. Este es un juego, inspector, pero te aseguro que está lejos de terminar. La mente de Pau se aceleró con las implicaciones del trozo de papel. Esas palabras lo perseguían sin tregua. Darley sabe. ¿Qué sabía el inspector? ¿Y por qué alguien estaba tan desesperado por mantenerlo en silencio? La escena se desarrolló con un aire pesado de certeza alrededor del inspector Darley, quien observaba la habitación con una expresión casi engreída, como si todo el asunto ya hubiera sido resuelto en su mente. Su voz, suave y cargada de condescendencia, rompió el silencio. Dime, Poe, comenzó, su mirada inquebrantable, mientras evaluaba al detective frente a él. ¿De verdad crees que tu presencia aquí es necesaria? El caso, después de todo, es bastante sencillo. Un hombre muerto, un arma faltante,
y un sospechoso con un motivo claro, sin necesidad de una mayor investigación. Poe, ajustando sus puños con un cuidado deliberado, simplemente sonrió. Los rincones de sus labios se enroscaron en una expresión que sugería que estaba lejos de ser convencido por la evaluación apresurada de Darle. Me encuentro más curioso por escuchar su versión, inspector. Darle exhaló, como si estuviera corrigiendo a un subordinado, en lugar de comprometerse con un colega investigador. Naturalmente, me apresuré, y al ingresar al estudio, encontré a Lord Winslow desplomado sobre su escritorio, herido en el pecho, sin armas a la vista, y sin signos de entrada forzada. La única conclusión lógica es que el asesino huyó de la escena y eliminó el arma antes de mi llegada. Hizo una pausa. Sus ojos brillaban con satisfacción ante sus propias deducciones. ¿Estaba usted seguro de estos hechos en su inspección inmediata? ¿Lo supongo?, preguntó Poe. Los labios de Darley se curvaron ligeramente mientras se recostaba. Su aire era de una tranquila superioridad. La señorita Helena Graves tenía los medios, el motivo y la oportunidad. Si desea buscar vuelos de fantasía, siéntase libre. Pero la evidencia es clara. La mirada de Poe permaneció fija en Darley. Sus ojos se entrecerraron apenas una fracción. Murmuró algo, las palabras casi perdidas en el aire entre ellos. Darley sostuvo la mirada de Poe con resolución, pero debajo de la superficie, Poe pudo sentir una ligera tensión, casi imperceptible, en la postura del inspector. El personal de la casa. La criada dudó, claramente esforzándose por recordar los eventos con la claridad de quien relata una tragedia. Poe asintió pensativamente, haciendo una nota mental. ¿Está segura de la hora?, preguntó Poe con tono sereno pero penetrante. Eso fue a las 28, segura como cualquier cosa. Poe intercambió una mirada con Hastings, un leve brillo de comprensión entre ellos. La criada asintió, firme en su expresión. El cocinero solo estaba limpiando los platos. Ella te dirá lo mismo. El bigote de Poe se agitó ligeramente, pero su expresión permaneció impasible. Hastings frunció el ceño, confundido, sus cejas se alzaron. Los ojos de Poe brillaban con una nitidez casi depredadora. El inspector Darley afirma haber escuchado el disparo y haberse apresurado de inmediato, pero según estos testigos, el disparo sonó un total de 20 minutos antes de que él pudiera haber llegado. ¿No te parece curioso? La voz de Poe fue suave pero deliberada, plantando una semilla de duda en la mente de Hastings. Puro, murmuró Hastings. ¿Qué pudo haber querido decir Winslow? ¿Qué estaba tratando de decirnos? Poe no respondió de inmediato, solo susurró: no hay dinero, no se ha tomado nada de valor. Hastings, mirando por encima del hombro de Poe, frunció el ceño. ¿Por qué vaciar la caja fuerte? La mirada de Poe se desvió brevemente hacia la ventana abierta. Documentos, eliminados cuidadosamente. ¿Qué era tan importante sobre ellos como para que alguien hiciera todo lo posible por recuperarlos? Hastings lo observó, su ceño profundo. Poe se alejó de la ventana. Su expresión era reflexiva. ¿Por qué alguien estaba tan decidido a eliminar estos documentos en particular? ¿Y por qué la presencia de Darley aquí se siente tan ensayada? Sus palabras se desvanecieron mientras los engranajes de su mente giraban sin cesar, uniendo un rompecabezas que nadie más parecía notar. Poe se paró junto a la ventana abierta, el aire frío de la noche barriendo la habitación, provocando un ligero escalofrío que recorrió su columna vertebral. El frío parecía casi intencional, como si los mismos elementos conspiraran para añadir una capa misteriosa a la escena. Hastings, ceñudo, no pudo evitar preguntar: ¿crees que alguien pudo haber entrado por aquí? Poe no respondió de inmediato. En cambio, se desempolvó las manos lentamente, el gesto casi ritual. Quizás,
respondió con un tono casi divertido. Oeste tal vez, mon ami. Alguien desea que creamos que lo hicieron. Se volvió bruscamente, su rostro ilegible, sus ojos afilados fijos en la habitación. Los detalles no encajan, murmuró. Y cuando un rompecabezas se arma demasiado bien, uno siempre debe preguntar, ¿quién arregló las piezas? Se agachó junto a la ventana, sus dedos enguantados rastrearon ligeramente la tierra húmeda del exterior. La noche había dejado su huella en el suelo, clara y profunda en el lodo. Una sola huella se destacaba como un mensaje, un claro contraste con el entorno impecable. Astin se inclinó, conteniendo el aliento cuando la vio. «Una huella», exclamó con intriga creciente. «Eso es algo. No, debe pertenecer al asesino, ¿no te parece?» Los labios de Poe apenas se movieron mientras recorría el borde de la impresión con un dedo enguantado. «Un pensamiento muy interesante, mon ami», respondió. «Dime, ¿recuerdas los zapatos de la casa?» Astins parpadeó, desconcertado. «¿Los zapatos?» Poe hizo un gesto hacia la huella, sus ojos se entrecerraron. «Esto no es una marca ordinaria. Astins, mire de cerca, el patrón es distintivo. No es más grande que los zapatos de Lord Winslow, y ciertamente no como los del mayordomo o los de la señorita Grey. Sin embargo, el inspector Darley insiste en que no hubo intruso. Curioso, ¿no?» Hastings se detuvo, su mente trabajando las implicaciones. «¿Crees que esta huella pertenece a otra persona? Alguien que no debería haber estado aquí?» Poe se enderezó, su rostro se tensó con resolución. «Exactamente», murmuró. «Y observa, Hastings, el pestillo de la ventana no está roto. El suelo del estudio no muestra rastro de lodo. Si alguien entró por aquí, ¿dónde están las otras huellas?» Los ojos de Hastings se abrieron con asombro. «¿Quieres decir que fue plantada?» La sonrisa de Poe era estrecha, su expresión casi sombría. «En efecto, alguien está tratando de engañarnos». Pero a Poe no le gusta ser engañado. Se volvió hacia el escritorio, sus ojos escaneando los papeles esparcidos. Mientras se movía, sus dedos rozaron algo entre las páginas de un libro mayor, un pequeño trozo de papel desgarrado, frágil y amarillento por el tiempo, que se liberó con un tirón cuidadoso. Poe lo examinó de cerca antes de pasarlo a Hastings. «Un fragmento de un libro», dijo suavemente, su ceja fruncida. «Una vieja novela de detectives, si no me equivoco». Hastings se rió, confundido. «Una novela, ¿y eso qué tiene que ver con esto?» Poe tocó el borde de la página, sus dedos manchados de tinta. «Mira aquí», dijo con voz tranquila pero firme. «La ruptura es reciente, y los bordes están manchados con tinta. Alguien sostuvo esta página recientemente». Hastings frunció el ceño. «¿Pero por qué arrancar una página de un libro?» La mirada de Poe se oscureció, las sombras bajo sus ojos se agudizaron. «Porque Hastings, nuestro asesino, es un hombre que disfruta de la teatralidad. No simplemente comete un crimen, él lo orquesta, como una historia que se desarrolla. ¿Y qué es una novela de detectives, sino una lección de mala dirección?» Hastings se quedó rígido cuando la realización lo golpeó. «¿Quieres decir?» Poe interrumpió suavemente, sus ojos brillaban con la intensidad de sus pensamientos. «Sí, mon ami, este no es un crimen ordinario, es una actuación, y alguien está jugando un juego más peligroso». Antes de que Hastings pudiera responder, la puerta se abrió y el mayordomo entró, sosteniendo un sobre nítido en la mano. Su voz estaba incómoda. «Una carta para usted, señor», dijo, entregándola con un temblor sutil en la mano. Poe aceptó el sobre, el papel suave debajo de sus dedos, el sello intacto, pero aplicado apresuradamente. Deslizó un dedo debajo, desplegando cuidadosamente la nota dentro. Las palabras fueron cortas, garabateadas apresuradamente en escritura desigual. «Manténgase alejado»,
Él lo sabe todo. Hastings se inclinó sobre el hombro de Poe. Su rostro palideció mientras leía las palabras en voz alta. Dios mío, esa es una amenaza. Los labios de Poe se presionaron en una línea delgada, su expresión, calculando. De hecho, mon ami. ¿Pero de quién? Hastings se tragó con fuerza, su voz vaciló. ¿Crees que es del asesino? Los dedos de Poe trazaron el borde de la nota. Sus ojos nunca dejaban el papel. Tal vez, dijo suavemente, o tal vez, de alguien que conoce la verdad, pero teme hablarla. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran en el aire. La tensión en la habitación se volvió más gruesa. Pero él lo sabe todo. Una declaración audaz, Hastings, y sin embargo, me pregunto, ¿quién es ese él? Hastings frunció el ceño, su mente zumbaba con posibilidades. Darnley. La mirada de Poe permaneció fija en la carta. Sus labios se separaron ligeramente al considerar las opciones. Quizás, murmuró, o alguien mucho más inteligente, alguien que desea controlar la historia, en lugar de ser parte de ella. Su voz cayó a un susurro, como si el aire fuera demasiado espeso para llevar sus palabras. La pregunta mon ami, no es solo lo que sabe, sino lo que pretende hacer al respecto. Poe dobló la carta con cuidado, sus pensamientos ya corrían. En algún lugar, invisible, una mano movía las piezas de este juego. ¿Pero de quién? ¿Qué mano? ¿Y con qué fin? Poe se inclinó sobre las notas dispersas que había estado reuniendo sobre el inspector Félix Darnley. Sus dedos persistían sobre los detalles familiares, pero algo sobre el hombre lo inquietaba. El entusiasmo del inspector, su manera segura de sí mismo, y esa determinación desconcertante de cerrar el caso con rapidez, estaba todo demasiado calculado. Hastings, se midió la voz de Poe, pero era penetrante, mientras hablaba sin levantar la mirada. ¿Qué sabemos realmente de este inspector? Hastings, sentado en una silla cercana, se frotó la barbilla pensativamente. Ha estado con la fuerza durante casi una década. Subió rápidamente a través de las filas, conocido por su eficiencia. Respondió, su tono estable pero lleno de incertidumbre. El bigote de Poe se agitó mientras cambiaba su enfoque, alcanzando un telegrama. El papel crepitaba en sus manos. Sus dedos acariciaron los bordes, doblándolo con cuidado deliberado. Pero no nos preocupemos por lo que se nos dice, murmuró, y su mirada fijada en el texto. Preocupémonos por lo que es. Sus ojos se endurecieron al escanear las líneas. Luego encontró la mirada interrogadora de Hastings. Hay algo curioso aquí, el registro de Darnley, o más bien, su falta de uno. Hastings parpadeó, sorprendido. Falta de uno. ¿Qué quieres decir? Los dedos de Poe tamborileaban contra el telegrama. Sus ojos se estrechaban. No hay rastro de él, antes de hace 5 años, ningún registro oficial, sin recomendaciones, ni historia. Es como si apareciera fuera de la nada, construido precisamente para adaptarse al papel que está jugando. Hastings frunció el ceño, inclinándose. ¿Crees que está ocultando algo? La voz de Poe cayó más bajo, una sombra cruzando su expresión. Un hombre sin un pasado, es un hombre que ha hecho todo lo posible por borrarlo. El peso de las palabras se asentó entre ellos, denso de implicación. Justo cuando Poe cerró el telegrama, el sonido de la puerta principal que rechinaba al abrirse interrumpió su conversación. Entraron 2 agentes, flanqueando a Eleanor Grace. Su rostro estaba pálido, su voz temblorosa de pánico. Esta es una locura. No tuve nada que ver con esto. Detrás de ella, Darnley estaba de pie con una sonrisa tranquila, una expresión de triunfo controlado. Señorita Grace, anunció, su voz fría, estás bajo arresto por el asesinato de Lord Arthur Winslow. Poe dio un paso adelante, su voz tranquila, pero inquebrantable. Inspector, debo protestar.
La sonrisa de Darley se abrió ligeramente. Sus ojos, fríos. No tienes evidencia verdadera, comentó, doblando los brazos sobre su pecho. La mirada de Poe se agudizó. Una disputa, una voluntad revisada, circunstancial en el mejor de los casos, y sin embargo, se mueve como si el veredicto ya estuviera decidido. La cara de Darle permaneció impasible, pero la tensión entre ellos era palpable. El Señor exige una acción rápida. Cuanto más retrasemos, mayor será el riesgo de que el rastro se enfríe. La voz de Poe se mantuvo estable, aunque tenía una nota de desafío silencioso, y sin embargo, una conclusión falsa no es mejor que ninguna conclusión. Cuando los agentes llevaron a Eleanor, sus protestas se desvanecieron en la distancia. Poe se volvió hacia Hastings. Se ha hecho una injusticia aquí, mon ami, y no creo que el verdadero asesino tema a la ley en absoluto. De vuelta en el estudio de Lord Winslow, la mente de Poe se aceleró con el peso de los eventos de la noche. Instó a Hastings a cerrar la puerta detrás de él. Dime, Hastings, ¿cuál era el negocio de Lord Winslow? Hastings dudó. Luego respondió, finanzas, inversiones, banca. Era bastante influyente. Poe asintió, sus dedos rastreando los bordes del escritorio. Y sin embargo, un hombre de esa riqueza invita a un detective, con una advertencia de que su vida está en peligro. Eso no es común. Algo estaba profundamente mal. Lord Winslow estaba jugando un juego mucho más peligroso. Volvió las páginas hacia Hastings, revelando una red de nombres, socios comerciales, números de cuentas, un intrincado laberinto financiero escondido detrás de la máscara de un simple asesinato. Las piezas del rompecabezas estaban cambiando, y Poe sabía que la verdadera historia solo comenzaba a desarrollarse. Poe se recostó en su silla, el peso del nuevo descubrimiento presionando fuertemente en su mente. El caso, que una vez parecía una cuestión de herencia directa que había salido mal, se había transformado en algo mucho más siniestro, mucho más complejo de lo que podría haber imaginado. Los documentos del compartimento secreto de Lord Winslow habían revelado patrones ocultos dentro del caos de los registros financieros y la correspondencia, pistas que insinuaban algo más grande, algo peligroso. Los nombres de los socios comerciales, las transacciones oscuras, y los mensajes encriptados se arremolinaban ante los ojos de Poe, pero un nombre seguía resurgiendo, Félix Darle. Cada vez que los ojos de Poe se deslizaban sobre él, los pelos en la parte posterior de su cuello se erizaban. No había ningún error. Darley no era solo un investigador ansioso y demasiado celoso, estaba profundamente integrado en una conspiración que había sido cuidadosamente orquestada desde el principio. Poe podía sentirlo en sus huesos. Ese hombre había sido posicionado como el peón perfecto, o tal vez como el jugador, en un esquema mucho más grande de lo que nadie se había dado cuenta. Hastings, de pie al otro lado del estudio, observó la expresión de Poe endurecerse mientras giraba las páginas del expediente. El aire en la habitación se espesó, cada segundo, cargado con más tensión. La voz de Poe, cuando finalmente rompió el silencio, era estable, pero llena de una urgencia que hizo que el pulso de Hastings se acelerara. Hastings, hay algo terriblemente mal aquí. Esto no es solo un caso de asesinato, es una narrativa cuidadosamente elaborada, un esquema elaborado, una red de enredos tan enredados, que amenaza con tragarse a cualquiera que se atreva a seguir sus hilos. Dejó caer los papeles sobre el escritorio con un ruido sordo y decisivo. Su ceja se alzó mientras su mente se aceleraba. Darley, él es la clave, él no es quien dice que es, y estoy empezando a sospechar que nunca lo ha sido. Hastings, aún digiriendo la gravedad de la situación,
Se acercó con cautela. Sus ojos persistieron en la pila de documentos. El nombre Félix Darley parecía saltarle cada vez que su mirada cambiaba. ¿Crees que está detrás de todo, que está manipulando toda la situación? Poe no respondió de inmediato. Sus ojos estaban distantes, centrados en algo más allá de las paredes del estudio. Luego, con un suspiro tranquilo, asintió lentamente. No solo eso, Hastings, creo que ha sido creado como un peón en un juego mucho más peligroso de lo que cualquiera de nosotros anticipó. Su rápido aumento en las filas, su confianza inquebrantable, su extraña habilidad para seguir un paso adelante, es demasiado preciso, demasiado bien orquestado. Hizo una pausa, sus dedos tocando distraídamente en el escritorio. Pero hay más, Hastings. Un hombre como Darley, uno sin un pasado, uno que existe en las sombras, no actúa solo, alguien más está tirando de las cuerdas, y esa persona es mucho más peligrosa de lo que podemos comprender. De repente, Poe se levantó, su silla raspó bruscamente contra el piso mientras se movía hacia la ventana. Hastings lo siguió, parándose a su lado mientras ambos miraban los terrenos de la mansión. La luz de la luna apenas perforó la densa niebla, lanzando una misteriosa palidez sobre la finca. Luego, a través de las nieblas giratorias, surgió una figura escurridiza y encapuchada, moviéndose con sigilo deliberado hacia los establos. Hastings se acercó a la ventana, su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Quién es ese?, preguntó, su voz apenas un susurro, como si el mismo aire a su alrededor pudiera escucharlo. Poe, quieto y compuesto, no apartó los ojos de la figura. Una sombra, respondió suavemente, alguien que sabe más que nosotros, alguien que está jugando su propio juego. La figura se movió rápidamente, desapareciendo en la niebla antes de que cualquiera de ellos pudiera actuar. Hastings, momentáneamente aturdido, se volvió hacia Poe. Deberíamos seguirlo, descubrir qué están haciendo, sugirió. Pero Poe sacudió la cabeza lentamente. No, mon ami, dijo Poe, su voz tranquila pero mezclada con una intensidad tranquila. Todavía no estamos listos para eso. La noche es su aliado, no el nuestro. No sabemos si son los cazadores o los cazados, suspiró, pasando una mano por su cabello. Pero lo que sí sabemos, Hastings, es que ya no estamos resolviendo un asesinato. Esto es más grande que eso. Alguien está elaborando esta historia, tejiendo con una precisión meticulosa, y no es un accidente que todo lo que hemos descubierto hasta ahora sea parte de un rompecabezas mucho más grande. Los dos hombres se quedaron en silencio por un largo momento. El peso del misterio se asentaba entre ellos. Poe volvió al escritorio, sus dedos rastreando ligeramente la madera como si buscara respuestas en el grano. Luego, con un clic suave, el compartimento oculto se abrió una vez más. Los documentos en el interior no habían sido perturbados, pero ahora parecían más vitales que nunca. Poe levantó la primera hoja, escaneando su contenido con un ojo afilado. Había nombres socios de negocios, patrocinadores financieros, figuras misteriosas cuyos roles aún no estaban claros. Pero luego un nombre se destacó por encima del resto: Félix Darley. El agarre de Poe se apretó alrededor del papel. Hastings se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa esto, Poe? ¿En qué estaba involucrado Winslow? ¿Por qué tendría estos registros? Poe no respondió de inmediato. En su lugar alcanzó un pedazo de papel pequeño y delicado, que había sido doblado dentro de la pila. Lo sostuvo hasta la luz, entrecerrando los ojos ante la tinta manchada. Las palabras eran apenas legibles, pero Poe leyó en voz alta: Darley no se puede confiar, el peligro está cerca. Hizo una pausa. Su voz se volvió más suave, más reflexiva. Esto es de los momentos finales de Lord Winslow, Hastings. Una advertencia. Poe miró a Hastings.
su expresión sombría. O este tal vez, hacía una advertencia para otra persona. El corazón de Hastings saltó un ritmo. ¿Crees que Winslow sabía que Darley vendría por él? La mirada de Poe se oscureció. No, Hastings. Creo que Winslow temió a alguien mucho más cerca. Darley era la herramienta, no la amenaza. Aprovechó el papel suavemente. Su mente ya corría a través de las posibilidades. Pero lo que no me siente bien, Hastings, es esto. Un hombre que está a punto de morir, no pierde el tiempo escribiendo una advertencia a menos que crea que tiene tiempo para entregarlo. Pero Winslow no vivió. Eso me dice algo muy importante. Hastings parecía perplejo. ¿Qué es eso? Poe exhaló lentamente, su voz bajando, que aún no estaba destinado a morir. Este asesinato no estaba destinado a aparecer como uno en absoluto. Se ha organizado, cuidadosamente construido, cada pieza arreglada para crear la ilusión perfecta. El arma faltante, el arresto forzado de las tumbas de Mademoiselle, la falsa nota de suicidio, todo es parte de la narrativa de alguien. Hastings finalmente entendió. Alguien está creando una historia, interpretándonos a todos como peones. Los ojos de Poe parpadearon con resolución. Exactamente, mon ami. Y hay un defecto en su juego cuidadosamente elaborado, una pieza que no tuvieron en cuenta. Nosotros, sonrió sombríamente. Pero este juego está lejos de terminar. Acabamos de comenzar a descubrir la verdad, y no descansaré hasta que sepa quién está tirando de las cuerdas, y por qué. Poe se sentó en el mostrador de escritura en sus cuartos de invitados, con los dedos golpeando rítmicamente la madera pulida, su mirada distante e ilegible. Hastings, de pie en la puerta, no podía sacudir la inquietud que se había asentado en su pecho. Poe había estado inusualmente en silencio durante horas, en un pensamiento profundo, pero su quietud solo sirvió para profundizar la tensión entre ellos. Finalmente, Hastings ya no pudo soportar el silencio. Estás inusualmente callado, Joe comentó, su voz rompiendo la quietud. Poe no levantó la vista. Su enfoque se fijó en un horizonte invisible. Estoy construyendo, mon ami, un diseño delicado e intrincado, dijo por fin, su voz baja, llevando un tono de gravedad. Hastings frunció el ceño, acercándose. Una teoría, una trampa. Los labios de Poe se convirtieron en una leve y sabia sonrisa. Para el que se cree lo suficientemente inteligente como para engañar a Hercule Poe, respondió. Sus dedos se cernían sobre una hoja de papel en blanco, y con golpes deliberados, comenzó a escribir. La pluma se deslizó por la superficie. Informaremos a todos que la nueva evidencia ha salido a la luz, algo irrefutable, algo condenatorio, explicó. Sus ojos fríos mientras escribía las palabras. Llamaremos a una reunión en Winslow's Estate, y allí, serán atraídos a nuestra trampa. Hastings se inclinó hacia adelante, su interés despertado. ¡Qué evidencia! Poe hizo una pausa, mirando a Hastings con una leve diversión, casi burlona. Ah, Hastings, me heridas. La evidencia es una ilusión, no existe. Puso la pluma, permitiendo que sus palabras colgaran en el aire, como un desafío tranquilo. Pero si nuestra cantera cree que lo hace, se verán obligados a actuar, y cuando lo hagan, se alejó, su mirada aguda llena de anticipación. Se revelarán a sí mismos. La respiración de Hastings se detuvo. Las piezas del plan de Poe comenzaron a caer en su lugar. Entonces, es una trampa. Poe asintió lentamente, su expresión ahora una de determinación tranquila. De hecho, hay un viejo dicho, mon ami. Un hombre que teme que la exposición corra hacia su propia ruina. Dobló la carta con cuidado meticuloso, sus dedos rápidos y precisos. Luego, sonó para el mayordomo. Vea que esto se entregue de inmediato.
El juego está a punto de comenzar. El gran salón de Winslow Manor estaba cargado de un silencio tenso, el aire lleno de sospecha e incertidumbre. Los invitados se habían reunido, sus caras reflejando una mezcla de nerviosismo y anticipación. Entre ellos estaba Helena Graves, aún recuperándose del arresto injusto que casi había destrozado su compostura. El mayordomo, rígido y alerta en la esquina, dos criadas susurrando ansiosamente, y por supuesto el inspector Darle, se puso de pie con los brazos cruzados, su rostro una máscara de indiferencia controlada, aunque sus ojos parpadearon con el menor indicio de sospecha cuando Poe entró. Con un aire tranquilo y casi regio, Poe asintió a los invitados reunidos. «Mami, te agradezco por venir, perdonarás mis dramas, pero tengo noticias emocionantes», anunció, su voz suave, con un tono de significado oculto. Los ojos de Darley se entrecerraron, una sombra de escepticismo nublando sus rasgos. «¿Afirma tener nuevas pruebas?», preguntó, su tono genial y despectivo. Poe juntó sus manos, su sonrisa una mezcla perfecta de encanto y astucia. «De hecho, inspector, la pieza final del rompecabezas». Un murmullo se extendió por la habitación, la tensión palpable mientras Poe mantenía la atención de todos los presentes. Hastings, ligeramente detrás de Poe, podía sentir el peso del momento asentándose sobre la habitación, como una espesa niebla. Se dio cuenta de que Darley cambiaba, su postura se endurecía muy ligeramente, su mandíbula en una línea firme. Poe, siempre observador, permitió que la tensión se construyera antes de romper el silencio con su cálculo deliberado. Pero antes de revelarlo, continuó sin prisas: «Me gustaría escuchar tus pensamientos, inspector. Después de todo, has estado más invertido en este caso». Darley se burló, pero había una ventaja en su respuesta, una nitidez que traicionó su incomodidad. «Solo he tratado de ver que se haga justicia». La mirada de Poe nunca vaciló. «Ah, pero ¿de quién es la justicia?, me pregunto», reflexionó, su voz baja, casi un susurro. Los ojos del inspector parpadearon, pero su compostura permaneció intacta, aunque el menor temblor de incertidumbre era visible en su postura. Hastings, observando el intercambio de cerca, sintió el inconfundible escalofrío recorrer su columna vertebral. Darley no solo estaba incómodo, estaba calculando, preparándose para algo, esperando el momento adecuado para atacar. Antes de que Darley pudiera recuperar el control de la conversación, un agente entró en la habitación, su voz dudó: «Señor, nosotros encontramos esto en las habitaciones del inspector Darley». La habitación se quedó en silencio mientras el agente levantaba una pequeña caja de madera, sus manos temblando ligeramente. Poe hizo un gesto para que la abriera. El agente dudó antes de abrir cuidadosamente la caja y levantar la tapa. En el interior, brillando con poca luz, descansaba un revólver. El aliento de Darley se detuvo audiblemente. Hastings sintió que su pulso se aceleraba mientras observaba la escena con una mezcla de incredulidad y anticipación. Poe avanzó, sus movimientos medidos y deliberados. «Esto puede ser un descubrimiento fascinante», comentó, su tono frío, mientras observaba a la gente. «¿Sería tan amable de comparar esta arma con la descripción del arma homicida que faltaba?». El agente, aunque visiblemente sacudido, asintió y examinó de cerca el revólver. «El mismo calibre, mismo modelo», confirmó, su voz apenas audible sobre el creciente murmullo de incredulidad que se extendía por la habitación. Poe juntó sus manos, su mirada fija en Darley. «Qué inusual, inspector, que un arma idéntica a la que usó en el asesinato de Lord Winslow debería encontrar su camino en su posesión». La boca de Darley se apretó en una línea delgada, su mandíbula se tensó. «Esto es absurdo. Es una planta». Poe inclinó ligeramente la cabeza, su sonrisa nunca vaciló.
Una planta, como la que está tan convenientemente colocada en los pies de Mademoiselle Grace. Darley exhaló bruscamente. Su control se deslizaba mientras luchaba por mantener la compostura. No tienes pruebas. La sonrisa de Poe se profundizó. Sus ojos brillaban con una inteligencia depredadora. Ah, pero me malinterpretas, Mache, dijo, su voz coteando tranquilidad. No necesito pruebas. Todo lo que necesitaba era que te asustaras, y como siempre, me has obligado perfectamente. Un fuerte silencio se asentó sobre la habitación cuando el peso de las palabras de Poe colgaba en el aire. Por primera vez, la fachada de Darley se agrietó, revelando el creciente pánico debajo. El juego, al parecer, apenas comenzaba. La tensión en el gran salón de Winslow Manor había alcanzado un punto de ebullición, gruesa como el aire antes de una tormenta. Félix Darley, su rostro un retrato de pánico apenas contenido, se quedó congelado ante Poe, quien se movió con una calma deliberada, su mirada inquebrantable. Los restos mortales de la carta final de Lord Winslow se encontraban en el escritorio delante de él, sus bordes deshilachados, la tinta desvanecida casi más allá de reconocimiento. Pero Poe ya había anticipado esto. Mientras tomaba un pequeño vial de la mesa, un destello de realización pasó por los ojos de Hastings. Observó, atento, mientras Poe sumergía un pincel delicado en el líquido, y comenzaba a barrerlo suavemente por el papel quebradizo. Un simple reactivo químico, explicó Poe, su voz suave pero cargada de propósito. Cuando la tinta se quema, no desaparece, solo se esconde, al igual que nuestro evasivo culpable. Como por magia, comenzaron a surgir líneas débiles en el papel, revelando lentamente un mensaje escalofriante. Y no debe ser confiado. El peligro está cerca. Poe se inclinó hacia adelante, sus agudos ojos escaneando las palabras. Su voz cayó mientras hablaba en voz alta, tal como sospechaba. Winslow sabía, estaba tratando de advertirnos, pero alguien lo silenció antes de que pudiera terminar. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación. Hastings sintió que su garganta se apretaba. Comenzó, pero Poe lo interrumpió. Sí, dijo, su mirada ardiendo hacia Darley. Félix Darley no es quien dice ser. Hastings dio un paso atrás, su mente acelerando con las implicaciones de la revelación de Poe. Pero si Winslow sabía, ¿por qué no fue a las autoridades? Poe colocó la carta en el escritorio con un cuidado meticuloso, porque Hastings, cuando se trata de un hombre como Darley, la policía no siempre es confiable. Después de todo, ¿quién fue el primero en llegar a la escena? La voz de Poe había cambiado de calma a casi depredadora. La habitación se puso pesada con el peso de sus palabras, y Hastings sintió que un escalofrío frío recorría su columna vertebral. La fachada de Darley estaba agrietando, sus hombros tensándose con el esfuerzo de mantenerse unido. Pero Poe aún no había terminado. Se puso de pie, con los ojos afilados como dagas. El acto final de nuestra obra comienza ahora, declaró. La tensión en el gran salón se engrosó cuando los sospechosos, Blenna Grace, el mayordomo, las criadas, esperaron en un silencio ansioso. En el centro, Darley se puso de pie, su expresión ilegible, como si se atreviera a Poe a hacer su próximo movimiento. Poe dio un paso adelante, su voz fresca y medida. El momento de la verdad ha llegado, dijo. Darley se burló, sus labios se endurecían en una sonrisa simulada. ¿Verdad, Poe? ¿Y qué gran teoría has cocinado ahora? Poe sonrió, pero fue una sonrisa que envió un escalofrío por la habitación. No es una teoría, Darley, certeza, dijo. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. Desde el principio, este caso ha sido demasiado conveniente. Un sospechoso perfecto, pistas dispuestas en una línea ordenada y precisa. Pero el asesinato, amigo mío, rara vez es tan simple, a menos,
Por supuesto, que quien lo investiga también sea quien controla todo el juego. La sonrisa de Darle vaciló por una fracción de segundo, pero Poe ya estaba presionando. Su voz se elevaba con una confianza innegable. Usted fue el primero en la escena. Dirigió la investigación, plantó evidencia, pero había una cosa que no podía controlar. No estaba allí. Hercule Poirot, la mandíbula de Darley, se apretó, y la habitación contuvo el aliento. Poe presionó más cerca. Winslow estaba a punto de exponerte. No, la habitación se fue quieta. La voz de Poe cayó a un susurro, pero era más fuerte que el trueno en el silencio. Forjaste la escena, quemaste la carta, llegaste, no como el asesino, sino como el investigador, controlando cada pieza del rompecabezas. Los puños de Darley se apretaron a los costados. Su aliento llegó en ráfagas poco profundas y regulares. No tienes pruebas, escupió, pero Poe ya estaba sonriendo. Una sonrisa lenta y conocida. Ah, pero ahí es donde malinterpretas. Inspector, no necesito pruebas. Todo lo que necesitaba era que te asustaras. Y lo has hecho perfectamente. Los ojos de Poe se encerraron en los de Darley, su mirada como un vicio. Así que ahora, querido inspector, seas confesar, o te expongo para que todos lo vean. El aliento de Darley se enganchó, sus ojos se movieron hacia la puerta, su mente acelerando, pero Poe simplemente sonrió, la sonrisa de un depredador, que sabía que su presa no tenía a dónde correr. Estás atrapado, mon ami, dijo suavemente, y en ese momento, Darley sabía que no había escapatoria. El juego había terminado. El aire en el gran salón de Winslow Manor colgaba pesado con el aroma de la tensión, los imponentes candelabros lanzando largas sombras que parecían estirarse y girarse a través del piso de piedra. La habitación estaba llena de una inquietud tan gruesa que era casi tangible, como si cada respiración llevara consigo el peso de un secreto que esperaba ser expuesto. En el centro de todo se encontraba Poe, su postura inquebrantable y su mirada aguda, con cada parpadeo de incomodidad entre los sospechosos reunidos. A su derecha, Hastings se mantuvo vigilante, su expresión ilegible, pero sus ojos siempre alerta. Mientras cruzaban la habitación, el inspector Félix Darle permaneció un enigma silencioso, sus brazos cruzados con fuerza, una sonrisa débil y conocida tirando de las esquinas de sus labios. Los otros cambiaron inquietos, cada uno de ellos como sospechoso, sus caras que iban desde pálidas hasta un miedo bien controlado. Helena Graves, su desafío apenas enmascarando su vulnerabilidad. El mayordomo, con las manos temblando muy ligeramente. La criada, con la mirada parpadeando nerviosamente entre los demás, y el jardinero, con los pies, moviéndose inquietos en un ritmo nervioso. Poe los escaneó a todos con un ojo frío y calculador antes de que su voz rompiera la quietud, suave y deliberada, cortando el silencio como una cuchilla. Mes amis, el momento de la verdad ha llegado, dijo suavemente, las palabras colgadas en el aire, cada sílaba puntuada con una finalidad palpable. La sala parecía inhalar colectivamente, un murmullo que pasaba por el grupo cuando Poe levantó la mano, silenciándolos a todos. Este caso, desde el principio, ha sido un enigma, demasiado conveniente, demasiado perfecto, un crimen que prácticamente se resolvió a sí mismo, un sospechoso que cayó en su lugar con demasiada facilidad, y un detective que parecía casi demasiado ansioso por desempeñar el papel. Pero, ¿qué pasaría si mes amis? ¿Qué pasaría si todo lo que supiéramos fuera una actuación cuidadosamente orquestada, una manipulación de lo más alto? Su voz cayó más abajo, la intensidad en su mirada aumentó cuando se volvió hacia Darle. Nunca estabas destinado a resolver este caso, inspector, dijo Poe, su tono ahora agudo con acusación, porque tú, Félix Darle,
Fuiste quien lo orquestó todo desde el principio. Las palabras aterrizaron con un ruido sordo, y por primera vez, la habitación parecía contener la respiración colectivamente. La cara de Darley permaneció inescrutable, pero sus ojos parpadearon, traicionando solo un toque de algo, miedo, enojo o tal vez algo más oscuro. Poe dio un paso adelante. Su voz se volvía más fría, más segura. Fuiste el primero en la escena, dirigiste la investigación, plantaste evidencia, y manipulaste cada pieza de este rompecabezas. Y sin embargo, la voz de Poe cayó a un susurro. Cometiste un error crítico, me subestimaste. Un escalofrío corrió por la habitación, cuando Poe giró hacia los demás. Su mirada nunca se fue de Darle. Pensaste que podrías controlar todo, pero no podrías controlar la verdad. Y ahora, la verdad se está desmoronando ante ti. Los ojos de Poe ardían de intensidad mientras hablaba, cada palabra una daga apuntando directamente a Darle. Verá, el hombre que está delante de ti no es quien dice ser. Félix Darle es una invención, una persona creada a partir de las sombras, una máscara usada por un criminal que ha escondido una insignia durante demasiado tiempo. No hay registro de Félix Darle antes de hace 5 años, ni historia, ninguna capacitación, asignaciones, nada. Un jadeo se extendió por la habitación cuando Hastings dio un paso adelante, sosteniendo una pila de papeles que parecían pesar más con cada segundo que pasaba. A través de investigaciones con Scotland Yard, comenzó Hastings, su voz estable pero llena de convicción. No hay rastro de Félix Darle antes de aparecer en la escena. No existe, no en la forma en que afirma. La sonrisa de Poe se profundizó, un brillo depredador en sus ojos mientras continuaba. Usted, Félix Darley, es una fabricación, un maestro del engaño, un hombre que construyó una nueva identidad con la precisión de un cirujano. ¿Y qué mejor lugar para un hombre como usted, alguien experto en el arte de la manipulación, que detrás de la insignia que se supone que respalda la justicia? La sonrisa de Darley vaciló por un momento, pero fue suficiente para enviar una onda de satisfacción a través de Poe. Pero no se detiene allí, ¿verdad? La voz de Poe era baja, casi un susurro. No solo fabricó una identidad, manipuló este caso desde el principio, creó el crimen perfecto, uno que nadie sospecharía de comprometerse, y cuando llegó el momento de interpretar la parte del investigador, se deslizó a ese papel sin problemas, guiando la investigación como si simplemente estuviera resolviendo un rompecabezas. Pero la verdad es que usted fue el que hizo el rompecabezas en el primer lugar. La habitación se quedó en silencio mortal, cada ojo ahora fijo en Darley, que se quedó inmóvil. Sus labios presionaban en una línea delgada y desafiante. La mirada de Poe nunca vaciló. Le disparaste a Lord Winslow esa noche, plantaste la evidencia, organizaste la escena, y cuando llegó el momento, no llegaste como un detective, sino como el orquestador de todo. Y ahora, con la verdad puesta, el juego ha terminado. Las palabras colgaban en el aire, una verdad innegable que parecía reverberarse a través de cada rincón de la habitación. El crimen perfecto, susurró Poe, nunca fue perfecto, no conmigo en el juego. Darley exhaló lentamente. El peso de las palabras de Poe se hundía. Por un momento, parecía considerar hacer una ruptura hacia la puerta. Su mirada parpadeaba hacia la salida, pero Poe ya estaba a 2 pasos por delante. Estás atrapado, mon ami. Las paredes se están acercando y no queda por ningún lado para correr. La tensión en la habitación alcanzó un punto de ebullición cuando Poe dio un último paso hacia Darle. Su voz atravesó el silencio como un cuchillo. Entonces, Félix Darle, dijo, su tono atado con la finalidad. ¿Deseas confesar, o te expongo por el fraude que eres? El aliento de Darley se atrapó en su garganta,
con los ojos estrechándose, y por un breve momento, parecía que podría desmoronarse bajo el peso de la mirada de Poe, pero luego, con un movimiento lento y deliberado, permitió que sus labios se curvaran en una sonrisa. El juego estaba lejos de terminar. Semarel, la luz, se asfixiaba, un silencio espeso colgando en el aire, mientras las sombras se extendían a través de las paredes de piedra fría, sus formas oscuras alargadas como los secretos que ocultaban. En el corazón de esta tensión estaba Poe, su mirada inquebrantable, una fuerza silenciosa de certeza en medio de un mar de duda. A su derecha estaba Hastings, su expresión una cuidadosa combinación de cautela y resolución, mientras que el inspector Félix Darle, siempre la imagen de la compostura, se postura rígida, pero sus ojos parpadeaban con algo apenas oculto, una amenaza, una mentira o tal vez el miedo a ser descubierto. Los rodeaban los sospechosos, cada uno era un enigma por derecho propio. Helena Graves, su piel pálida contrastando con la tormenta de emociones girando debajo de su superficie, le desafió con los ojos, con un aire de desafío tranquilo. El mayordomo se puso rígido, sus manos apresuradas ante él, cada dedo una acusación por derecho propio. La criada, cambiando incómodamente entre la culpa y el miedo, lanzó miradas furtivas a los demás, mientras que el pie del jardinero se arrastró nerviosamente contra el piso, como si intentara superar sus propios pensamientos. Poe tomó cada uno de sus movimientos, el más leve parpadeo de sospecha en su mirada, antes de finalmente romper el silencio. Hemos llegado al momento de la verdad. Su voz era un murmullo suave, pero reverberó por la habitación, llevando el peso de una revelación inevitable. Una onda de inquietud se extendió a través del grupo. Este caso, desde el principio, ha estado plagado de inconsistencias, muchas verdades convenientes, un sospechoso demasiado obvio, un detective demasiado ansioso. Sus ojos barrieron brevemente sobre Darle, cuya expresión permaneció inmutada. ¿Qué estás insinuando? La voz de Darle, suave como la seda, cortó la tensión, pero Poe solo sonrió, una sonrisa delgada y conocida. Paciencia, mon ami. Todos serán revelados. Su enfoque cambió a Helena Graves. Una pausa deliberada en sus palabras. Te acusaron porque tus motivos estaban claros. Tu disputa con Lord Winslow, el cambio en su voluntad. Pero un crimen no se trata simplemente de por qué, se trata de quién y cómo. La voz de Poe se volvió más fría, más aguda, mientras se volvía hacia Darle, y el que dictó el cómo está parado entre nosotros. Un silencio mortal cayó sobre la habitación, todos los ojos ahora fijos en Darle. El asesino, susurró Poe, sus palabras cortando la tensión como una espada, no es quien dice ser. La cara del inspector se apretó, su máscara tranquila comenzó a romperse. Félix Darle, dijo Poe, su voz llena de finalidad. O este debería decir, el hombre que se llama a sí mismo Félix Darle. Los labios de Darle se acurrucaron en una sonrisa lenta y burlona. ¿Estás comprendiendo, pajitas? Poe dio un paso adelante, sin inmutarse. ¿Lo soy? Preguntó, su voz mezclada con un borde de certeza. Hizo un gesto hacia Hastings, quien dio un paso adelante con una pila de papeles. A través de una cuidadosa investigación, descubrimos que no existe ningún registro de Félix Darle antes de hace 5 años, sin capacitación, sin tareas, sin rastro. Un hombre que afirma ser inspector, pero no se encuentra en ningún lugar hasta ahora. La voz de Poe cayó, su mirada se encerró en la de Darle. Tú, Darle, no eres un inspector, eres un fraude. Jadeos de shock ondularon por la habitación. Poe continuó, su voz implacable. Creaste esta identidad, esta persona, Félix Darle, de ladrillo,
tejida sin problemas en el tejido de la ley, inadvertido, sin respuesta. Darley se rió entre dientes, aunque su sonrisa estaba tensa. Si yo fuera un fraude, seguramente alguien lo habría notado. El bigote de Poe se retorció, y sin embargo, has tenido cuidado, nunca atraer demasiada atención, nunca asumir un caso demasiado grandioso, siempre competente, pero nunca extraordinario. Te colocaste en una posición en la que nadie te atrevería a cuestionarte. La sonrisa de Darley no vaciló. ¿Y cuál sería mi propósito? Los ojos de Poe brillaron. Asesinato. Un estremecimiento colectivo corrió por la habitación. La voz de Poe se endureció. Manipulaste este caso desde el principio, pero ahora, mon ami, el juego está arriba. La tensión en la habitación era palpable, gruesa como humo. Poe dio un paso deliberado adelante. Déjame reconstruir el crimen como realmente sucedió. Se giró hacia los demás, su voz bajó, atrayéndolos. Lord Winslow había descubierto algo preocupante: fraude, robo, engaño. Y en el corazón de todo eras tú, Darley. No eras simplemente un impostor, eras el criminal. La cara de Darley se mantuvo rígida, pero Poe pudo ver el parpadeo de la incertidumbre. Winslow debió haberte confrontado, tal vez incluso amenazado con exponerte. Y cuando eso sucedió, sabías que no tenías otra opción. Vienes a la mansión esa noche, no como detective, sino como un ejecutor. La voz de Poe cayó a un susurro escalofriante. Lo mataste, plantaste la evidencia, y cuando el momento era correcto, volviste a la escena como el investigador, dirigiendo el cargo para resolver un crimen que habías orquestado. La habitación cayó en el silencio aturdido. La mirada de Poe nunca dejó la cara de Darley. Sus palabras precisas, deliberadas. Fue el crimen perfecto, pensó. ¿Quién sospecharía que el hombre dirigió la investigación? La sonrisa de Darley vaciló, solo por un momento. Poe juntó sus manos, sus ojos se estrecharon. Pero cometiste un error fatal, dijo, su voz llena de intensidad, resonando con autoridad. Me subestimaste, Darley. Poe continuó, permíteme presentar la pieza final del rompecabezas. El primero fue plantado en la escena del crimen, destinado a hacer que Miss Graves pareciera culpable. El segundo estaba oculto, Giobis, y Adeida Deida. Supongo que Adeida Deida, si Miss Bell, la Bliteia Nitan de Maton, y Aleida Deida. Supongo que Adeida Deida. Y Osuero. Las sombras que parecían observar. Pensaste que podrías escapar. Los labios de Darley presionaron en una línea delgada. Esto es ridículo, escupió. Poe sonrió débilmente. Pero los errores, mon ami, son inevitables. Se volvió hacia el mayordomo, quien le entregó una carta, envejecida, desvaída y quemada en los bordes. Poe aclaró su apretón de la carta final. Una última pieza, dijo con firmeza. Hastings se inclinó hacia adelante. Pero la carta está incompleta. Termina abruptamente. La voz de Poe se volvió sombría. De hecho fue interrumpida antes de que pudiera revelar todo. Poe se giró para enfrentar a Darley. Y sin embargo, incluso en la muerte, Lord Winslow te ha expuesto. Darley sacudió la cabeza lentamente, desestimando la evidencia. Circunstancial, dijo con frialdad. Una carta medio quemada, y una pistola, no demuestra nada. Poe suspiró, casi compadeciéndolo. Ahí es donde estás equivocado, mi querido Darley. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus próximas palabras colgara en el aire. Tengo una última sorpresa. La sonrisa de Darley vaciló muy ligeramente. La mano de Poe se extendió hacia la puerta, y como si fuera una señal, ésta se abrió. Una mujer entró en la sala, su rostro cubierto por un velo. No, susurró Darley, comprendiendo demasiado tarde. Te creíste minucioso, pensaste que cubrías todos los ángulos, pero pasaste por alto una cosa.
Sé la única persona que te vio esa noche. La mujer levantó su velo. Era una de las criadas. Sus manos temblaban y su voz se estremecía mientras hablaba. Te vi. Escuché voces elevadas en el estudio de Lord Winslow. Cuando miré a través de la grieta en la puerta, te vi sosteniendo una pistola. Lo mataste. Un jadeo silencioso barrió la habitación. Los ojos de Poe se fijaron en Darle. Y ahora, mi querido Darle, tu juego está bien y verdaderamente terminado. Los puños de Darley se apretaron, pero antes de que pudiera hacer un movimiento, intentó lanzarse hacia la puerta, desesperado por huir, pero fue en vano. No había salida. No necesitas ir más lejos, mon ami, dijo Poe, con calma, pero con una firmeza mortal. En ese momento, la puerta se cerró detrás de Darle, bloqueando su escape, y dos agentes se interpusieron en su camino, con la presencia fría y aterradora de la ley. La habitación cayó en un fuerte silencio, roto solo por la respiración entrecortada de Darle. El juego había terminado. La tensión en el aire era palpable, tan densa que parecía que cualquiera podría cortarla con un cuchillo. El aliento de Darley se aceleró, su mente girando en 1000 direcciones. Su fachada se rompió durante un breve momento, pero rápidamente se estabilizó, permitiendo que un rastro mínimo de admiración parpadeara en sus ojos. Poe lo observó. El brillo en sus ojos se afilaba como una cuchilla. Me has subestimado, ¿verdad, Darle? La voz de Poe era baja, casi reconfortante en su calma, pero cada palabra cargada con una ventaja peligrosa. Esto está lejos de terminar. Los labios de Darley se curvaron en una sonrisa, una que hablaba de un juego interno, un truco más profundo. Oh Poe, susurró, su voz llena de diversión. Es posible que hayas ganado esta pequeña ronda, pero te aseguro que el juego está lejos de terminar. Nunca ha terminado, ¿verdad? Poe se quedó quieto, dejando que el silencio se arrastrara entre ellos, mientras sus ojos penetraban los de Darley con una promesa silenciosa de represalias. Cuando Darley fue llevado, cada paso resonó con un desafío, pero Poe no pudo evitar sentir el calor de la tormenta inminente. La puerta se cerró con un ruido sordo, sellando el acto final de este baile retorcido. Hastings, de pie junto a Poe, fue el primero en romper el silencio. ¿Crees que lo decía en serio? ¿Que hay más en esto? Su voz temblaba ligeramente, pero Poe permaneció fresco, su mirada fija en el horizonte. Por supuesto, murmuró Poe, su voz volviéndose oscura, casi profética. La verdad puede tener su propia mano para jugar, pero el juego nunca termina, simplemente evoluciona. Hastings se estremeció, las palabras colgando en el aire como una advertencia. Poe permaneció en silencio por un momento, su mente repitiendo las últimas palabras de Darley. El juego nunca ha terminado. Sus dedos se apretaron sutilmente, mientras respiraba lenta y deliberadamente. No lo es, respondió suavemente, casi para sí mismo. Sus ojos se estrecharon mientras miraba hacia la puerta, preguntándose qué vendría después. La emoción de la victoria fue momentáneamente contaminada por una sospecha creciente, porque siempre hay más, y cuando la puerta se cerró, los instintos de Poe le gritaron que en algún lugar, otro misterio estaba esperando ser desentrañado, y él sería el que lo resolviera, sin importar el costo.